Hay momentos en la vida en los que todo cambia en cuestión de segundos. Un mensaje en una pantalla, una notificación que no era para tus ojos, y de repente, todo lo que creías saber sobre tu vida se desmorona como un castillo de naipes. Pero lo peor no es el momento del descubrimiento. Lo peor es darte cuenta de que las señales siempre estuvieron ahí, y que tú, conscientemente, decidiste no verlas. Conocí a Roberto en una boda. ¡Qué cliché! ¿Verdad? Pero así, phew. Yo tenía 23 años y acababa de conseguir mi primer trabajo decente como asistente administrativa en una empresa de logística. Estaba en esa etapa de la vida donde todo parecía posible, donde todavía no te han golpeado lo suficiente como para volverte cínica. La boda era de una amiga de la universidad, y yo había ido sola porque en ese momento no tenía novio, y tampoco me importaba mucho. Estaba disfrutando mi soltería, mi independencia, mi departamento compartido con 2 amigas en la colonia Roma. Roberto era el primo del novio, alto, de sonrisa fácil, con ese tipo de seguridad que no resulta arrogante, sino más bien tranquilizadora. Nos presentaron en la mesa durante la cena y congeniamos de inmediato. Hablamos de todo y de nada durante horas. Me hizo reír tanto que me dolía el estómago. No intentó impresionarme con historias inventadas o alardeando de su trabajo. Era ingeniero civil, me contó, y trabajaba en una constructora mediana. Hablaba con pasión de los proyectos, de cómo le gustaba ver algo tangible al final de su esfuerzo. No como mi trabajo, bromeé yo, donde lo único tangible eran las hojas impresas y el café frío en mi escritorio. Al final de la noche, me pidió mi número, no de una forma desesperada, sino natural, como si fuera lo más lógico del mundo que siguiéramos conociéndonos. Y yo se lo di sin pensarlo 2 veces. Empezamos a salir una semana después. Citas sencillas al principio, un café aquí, una caminata por Chapultepec allá, pero pronto se volvió algo más serio. Roberto tenía esa cualidad especial de hacerme sentir vista. Me escuchaba de verdad cuando le contaba sobre mi día, sobre mis sueños de algún día poder viajar por Europa, sobre mis miedos de quedarme estancada en trabajos mediocres toda la vida. Me hacía preguntas que demostraban que prestaba atención. Recordaba detalles pequeños que yo misma había olvidado haber mencionado. A los 6 meses, prácticamente vivíamos juntos. A los 2 años, me pidió matrimonio en el mismo parque donde habíamos tenido nuestra tercera cita. Nada ostentoso, nada de mariachis, ni cámaras escondidas. Solo nosotros 2, en un banco frente al lago, con el atardecer pintando el cielo de naranja y rosa. Cuando sacó el anillo, lloré. Lloré porque me sentía la persona más afortunada del mundo. Lloré porque finalmente había encontrado a alguien que me amaba por quien era realmente, no por quien pretendía ser. Nos casamos un año después, en una ceremonia íntima con nuestras familias y amigos cercanos. Mi familia adoraba a Roberto. Mi mamá decía que había encontrado un hombre de verdad, no como los tipos inmaduros con los que había salido antes. Mi papá, que era difícil de impresionar, lo había aceptado desde la primera comida familiar. Y mi prima Daniela, que en ese entonces tenía 19 años y estaba empezando la universidad, me había dicho entre risas durante el brindis que ella quería encontrar a alguien, como Roberto cuando le llegara su momento. Recuerdo haber pensado en ese instante que mi vida finalmente estaba tomando forma. Tenía un esposo que me amaba, una familia que nos apoyaba, un trabajo estable, planes de comprar nuestra propia casa en un par de años. Todo encajaba perfectamente. Todo tenía sentido. No podía imaginar que esas mismas palabras de Daniela, dichas con inocencia y admiración, volverían a mi mente años después como una profecía retorcida. Los primeros 3 años de matrimonio fueron exactamente como los había imaginado. Roberto y yo éramos un equipo, trabajábamos duro durante la semana y nos dábamos el lujo de escapadas los fines de semana. Compramos nuestra casa, un dúplex pequeño pero acogedor en Coyoacán. Adoptamos un perro, un labrador al que llamamos Pancho. Hicimos de nuestra casa un hogar, con plantas en cada rincón y fotos nuestras colgadas en las paredes. Roberto seguía siendo atento, cariñoso. Me traía café a la cama los domingos. Planeaba cena sorpresa cuando yo había tenido una semana difícil en el trabajo. Me mandaba mensajes tontos durante el día, solo para hacerme sonreír. Y yo hacía lo mismo por él en empacaba su lunch con notitas cursis. Le planchaba las camisas, aunque él dijera que no era necesario. Intentaba nuevas recetas para impresionarlo, aunque la mitad del tiempo terminaran siendo un desastre. Daniela se había vuelto parte regular de nuestras vidas. Venía a casa seguido, a veces a comer, otras veces solo a pasar el rato. Roberto y ella se llevaban bien, muy bien.
pensaba yo con satisfacción. Me encantaba que mi esposo tuviera buena relación con mi familia. Daniela había crecido mucho desde la boda. Ya no era la adolescente tímida, sino una mujer joven estudiando diseño gráfico, con sus propias opiniones y personalidad definida. Hablábamos de todo, como siempre habíamos hecho desde que éramos niñas. Ella me contaba de sus ligues universitarios, de sus inseguridades, de sus planes después de graduarse, y Roberto la trataba como a la hermana menor que nunca tuvo. O al menos eso creía yo. La primera señal llegó un martes por la noche. Yo estaba lavando los platos después de la cena cuando escuché a Roberto reírse en la sala. Una risa genuina, de esas que te salen desde el estómago. Me asomé y lo vi con el celular en la mano, tecleando rápidamente con una sonrisa en el rostro. Le pregunté qué era tan gracioso y él levantó la vista, sobresaltado, como si hubiera olvidado que yo estaba ahí. Nada, solo Dani mandándome memes, respondió guardando el celular en su bolsillo. Asentí y volví a la cocina. No pensé en nada extraño en ese momento. Daniela siempre había sido chistosa. Siempre mandaba cosas graciosas en los grupos familiares. Tenía sentido que también le mandara cosas a Roberto. Éramos familia, después de todo. Pero entonces empezó a pasar más seguido. Roberto con el celular, sonriendo, antecleando, riéndose bajito. Al principio, cuando yo entraba a la habitación, no hacía nada raro. Seguía viendo su teléfono normalmente, pero con el tiempo, empezó a cambiar el ángulo de la pantalla cuando me acercaba. Pequeños movimientos, casi imperceptibles, pero yo los notaba. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto, su celular sonó en la mesita de noche. Era un mensaje de Daniela. Solo alcancé a ver el nombre en la pantalla antes de que la notificación desapareciera. No lo leí. No toqué su teléfono, pero algo en mi estómago se revolvió. Una sensación incómoda que intenté ignorar. Daniela empezó a venir más seguido a la casa. Siempre tenía alguna excusa. Que si estaba cerca y quería saludar, que sí necesitaba consejos para un proyecto de la escuela, que sí quería ver a Pancho porque lo extrañaba. Y yo, estaba feliz de verla. Era mi prima, mi confidant. No había razón para sospechar nada, pero empecé a notar cosas, la forma en que se arreglaba un poco más cuando sabía que Roberto estaría en casa, cómo se reía de sus chistes, incluso de los que no eran tan graciosos, la manera en que encontraban excusas para quedarse en la misma habitación. Si yo estaba en la cocina preparando café, ellos se quedaban en la sala hablando. Si yo me iba a dormir temprano porque tenía junta a primera hora, ellos se quedaban viendo una película. Me repetía a mí misma que estaba siendo paranoica, que era ridículo pensar cualquier cosa rara. Era mi esposo y mi prima, las dos personas en las que más confiaba después de mi familia inmediata. No había forma de que algo inapropiado estuviera pasando. Además, Roberto me seguía tratando bien, seguíamos teniendo intimidad, seguíamos hablando, seguíamos siendo nosotros, pero las notificaciones seguían llegando. A todas horas, durante la cena, en la madrugada, a los domingos por la mañana. Y Roberto siempre respondía, a veces rápido, a veces después de unos minutos. Pero siempre respondía. Una noche, mientras estábamos acostados, viendo una serie, le pregunté casualmente si Dani le mandaba muchos mensajes últimamente. Roberto se encogió de hombros sin despegar la vista de la pantalla en sí. Como siempre, ¿ya sabes cómo es? Bien platicocha. Su tono era despreocupado a Normalan, y yo me sentí tonta por siquiera haberlo preguntado. Me acurruqué contra él y seguimos viendo la serie, pero esa sensación en el estómago no desaparecía. Esa vocecita molesta en mi cabeza que me decía que algo no cuadraba, la ignoré, porque era más fácil ignorarla que enfrentar lo que podría significar escucharla. Todo cambió la noche en que desperté a las 3 de la mañana. Y Roberto no estaba en la cama. Me levanté medio dormida pensando que estaría en el baño, o tal vez abajo con Pancho, pero cuando bajé las escaleras, lo encontré en la sala, iluminado solo por la luz de su celular, con una sonrisa que se borró en cuanto me vio. Se supone que estás dormida, dijo. Y en su voz había algo, no exactamente culpa, pero sí incomodidad. Me desperté y no estabas, respondí sentándome a su lado. ¿Con quién hablas a estas horas? Con nadie. Ya iba a dormir. Bloqueó el celular y lo dejó boca abajo en el cojín. Ese gesto, tan pequeño, tan insignificante, fue como un golpe en el estómago. Roberto nunca había sido celoso con su teléfono. Lo dejaba por todas partes, desbloqueado, sin contraseñas. Yo había usado su celular cientos de veces para buscar algo en Google o ver fotos. Nunca había sido un tema. Hasta esa noche no pude volver a dormir. Me quedé acostada mirando el techo, mientras Roberto roncaba suavemente a mi lado. Mi mente no paraba de dar vueltas.
¿Con quién hablaba? ¿Por qué a las 3 de la mañana? ¿Por qué había puesto el celular boca abajo cuando me vio? Intenté convencerme de que estaba exagerando. Tal vez era trabajo. Tal vez era un amigo que vivía en otro país con diferencia horaria. Tal vez yo estaba creando problemas donde no lo sabía. Pero algo dentro de mí sabía que ninguna de esas explicaciones tenía sentido. Empecé a prestar más atención, no de forma obsesiva al principio, solo más consciente. Y una vez que empiezas a ver, no puedes dejar de ver. Las señales estaban por todas partes, como si alguien hubiera prendido una luz en un cuarto oscuro y de repente pudieras distinguir todas las cosas que antes ignorabas. Roberto se llevaba el celular al baño ahora, algo que nunca había hecho antes. Lo escuchaba teclear mientras se duchaba, el sonido distintivo de mensajes siendo enviados. Cuando salía, siempre tenía el teléfono en la mano o en el bolsillo del pantalón. Cambiaba la pantalla rápidamente cuando yo entraba a una habitación. No siempre, pero lo suficiente como para notarlo. Y cuando le preguntaba qué veía, las respuestas eran vagas en noticias, en videos tontos. Cosas de trabajo en Daniela dejó de venir a la casa, lo cual era raro porque antes venía al menos 1 o 2 veces por semana. Cuando le mandé mensaje preguntándole si todo estaba bien, me respondió que sí, solo que había estado ocupada con la escuela, pero sus redes sociales no reflejaban eso. Estaba saliendo con amigos, yendo a fiestas, viviendo su vida normal universitaria. Solo que esa vida ya no incluía visitarnos. Le mencioné esto a Roberto una tarde, mientras preparábamos la cena juntos. Hace mucho que no viene Dani, ¿no? ¿Sabes si le pasa algo? Roberto picaba cebollas y no levantó la vista. No sé, supongo que está ocupada. Ya sabes cómo es en la escuela. ¿Pero hablas con ella? ¿No te ha dicho nada? Hubo una pausa, apenas perceptible, pero estaba ahí. Hablamos de vez en cuando, pero no mucha. Cosas normals, cosas normals. Esa frase se quedó dándome vueltas en la cabeza. ¿Qué eran cosas normales? ¿Por qué se sentía como si estuviera mintiendo? Empecé a hacer cosas que nunca pensé que haría. Cosas que me avergonzaban incluso mientras las hacía. Revisé el historial de su teléfono una mañana mientras él se duchaba. Pero estaba limpio, demasiado limpio. Roberto nunca había sido de los que borran historiales. Eso también era nuevo. Me quedaba despierta hasta más tarde que él, esperando a que se durmiera para poder ver si su celular desbloqueado revelaba algo. Pero siempre lo ponía en modo no molestar antes de dormir. Ahora, otra cosa nueva. Y lo dejaba boca abajo en su mesita de noche, fuera de mi alcance. La ansiedad empezó a manifestarse físicamente. Me dolía el estómago constantemente. Perdí el apetito, tenía problemas para dormir, dando vueltas toda la noche mientras mi mente creaba escenarios cada vez más elaborados. En el trabajo, me costaba concentrarme, cometía errores tontos que nunca había cometido antes. Mi jefa me preguntó en una ocasión si todo estaba bien en casa, y yo le aseguré que sí con una sonrisa falsa, que probablemente no engañó a nadie. Lo peor era la soledad, no podía hablarle de esto a nadie. ¿Qué les iba a decir? Que sospechaba que mi esposo hablaba demasiado con mi prima. Sonaba ridículo incluso en mi propia cabeza. No tenía pruebas de nada, solo intuición. Solo esa sensación molesta en el estómago que no se iba. Pero la intuición es una cosa poderosa. Es la forma en que tu subconsciente te grita que algo está mal antes de que tu mente consciente esté lista para aceptarlo. El primer descubrimiento real llegó de la forma más mundana posible. Roberto olvidó su celular en la casa un martes por la mañana. Se había ido al trabajo apurado porque tenía una junta temprano en una obra, y cuando vi su teléfono en el tocador del baño, mi corazón empezó a latir más rápido. No lo toqué inmediatamente. Me quedé ahí parada, mirándolo como si fuera una bomba a punto de explotar. Una parte de mí quería llamarlo para decirle que lo había olvidado. Otra parte, la parte que había estado sufriendo en silencio durante meses, sabía que esta era mi oportunidad de confirmar o descartar mis sospechas. Tomé el teléfono con manos temblorosas. Todavía estaba desbloqueado, algo que en circunstancias normales no habría significado nada, pero que ahora se sentía como una señal del universo. Lo primero que hice fue abrir WhatsApp. Mi nombre estaba hasta arriba en la lista de chats, seguido de su grupo de amigos, su mamá, algunos contactos de trabajo. Y ahí, 4 nombres más abajo, estaba Daniela. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Abriel Chat. Al principio no parecía nada del otro mundo en memes, en links de videos, comentarios sobre cosas que habían visto en redes sociales. Pero luego, empecé a notar el patrón. Los mensajes eran constantes, todos los días. Varias veces al día, buenos días, buenas noches, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Qué estás haciendo? Estoy aburrida. Ya comiste.
El tipo de mensajes que intercambias con alguien cuando hablas todo el tiempo, cuando esa persona es parte integral de tu rutina diaria. Seguí bajando, mi respiración cada vez más agitada. Y entonces llegué a los mensajes de la madrugada, esos mensajes que Roberto enviaba cuando pensaba que yo estaba dormida. No puedo dormir, yo tampoco, pensando en ti. Mi estómago se contrajo. Seguí leyendo, incapaz de parar, aunque cada palabra era como un cuchillo. Esto no está bien. Lo sé, pero no puedo evitarlo. Teníamos que parar antes de que esto se saliera de control. Pero ya era demasiado tarde, ¿verdad? Ya estaba fuera de control. Más abajo encontré cosas peores. Mensajes donde se quejaban de mí, en donde Roberto decía que yo estaba distante últimamente, que ya no era como antes. Daniela respondiendo que ella siempre lo escuchaba, que lo entendía, que entre ellos había una conexión especial. Conexión especial. Esas palabras me quemaron. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas mientras seguía bajando. Fotos que se habían mandado. Nada explícito, pero íntimo. Daniela en pijama mandándole una selfie diciendo que no podía dormir. Roberto mandándole una foto desde su carro diciendo que iba camino a casa, pero que preferiría estar hablando con ella. Y luego, enterrado en mensajes de hace 3 semanas, encontré el que lo confirmaba todo en te extraño. No puedo esperar para verte el sábado. Yo te extraño más, va a ser difícil actuar normal frente a ella. Lo sé, pero solo serán unas horas. Luego podremos hablar en la noche. El sábado. ¿Qué sábado? Revisé la fecha. Era el sábado que habíamos organizado una carne asada en casa, una reunión familiar casual. Daniela había estado ahí. Roberto había estado ahí. Yo había estado ahí, preparando ensaladas y sirviendo bebidas, completamente ajena a que los dos estaban contando los minutos para que todos se fueran y pudieran seguir con su conversación. Me senté en el suelo del baño, el celular todavía en mi mano, llorando tan fuerte que Pancho subió a investigar. Se acostó a mi lado, lamiendo mis lágrimas, y yo lo abracé como si fuera la única cosa sólida en un mundo que se estaba desmoronando. No sé cuánto tiempo pasé ahí. Eventualmente, el celular sonó. Era Roberto. No olvidé mi teléfono. ¿Podrías traérmelo a la obra? Su voz sonaba normal en casual, como si nada estuviera pasando, como si no me acabara de romper el corazón en 1000 pedazos. Sí. Le respondí con una voz que no reconocí como mía. Ahorita salgo, colgué, y me quedé mirando el teléfono. Podía tomar screenshots, podía confrontarlo con la evidencia, pero una parte de mí todavía se aferraba a la esperanza de que hubiera una explicación, de que tal vez yo estaba malinterpretando, de que tal vez si le preguntaba directamente, me diría la verdad, y podríamos arreglar esto. Así que no tomé screenshots. En cambio, me lavé la cara, me puse unos lentes de sol para ocultar mis ojos hinchados, y conduje hasta la obra con el celular de mi esposo en el asiento del copiloto, sintiéndome como una idiota por todavía querer darle el beneficio de la duda. Cuando Roberto estaba hablando con un trabajador, me vio y caminó hacia el carro con una sonrisa que antes me habría hecho sentir amada, pero que ahora solo me hacía sentir enferma. Gracias, amor. Erslame tomó su celular y me dio un beso rápido en los labios, un beso que probablemente había dado 1000 veces, pero que esta vez se sentía como una traición adicional. Roberto, solté antes de poder detenerme. Necesitamos hablar. Su sonrisa vaciló. ¿Ahora? Estoy en medio de algo. En mi tono debe haberle dicho que iba en serio porque asintió y se subió al carro. Me aparté de la obra y me estacioné en una calle lateral. Las manos me temblaban en el volante. To cellular. Dije sin mirarlo. Los mensajes con Daniela. Hubo un silencio largo. Cuando finalmente lo miré, su expresión era una mezcla de pánico y algo más. ¿Culpa? ¿Enojo porque lo había descubierto? No es lo que piensas, dijo finalmente. La frase que todos los mentirosos usan cuando los atrapan. La frase que me confirmó que mis peores miedos eran reales. Lo que siguió fue un mes, de lo que solo puedo describir como tortura emocional. Roberto admitió que sí, que hablaba mucho con Daniela, pero insistió en que no era nada físico, solo mensajes, solo conversaciones, solo una amistad que se había salido un poco de control. Pero no pasó nada. Repetía una y otra vez. Nada más ni yo. En mi desesperación por salvar mi matrimonio, por no aceptar que mi esposo y mi prima me habían traicionado de la forma más horrible, decidí creerle, o al menos intentar creerle. Roberto prometió cortar contacto con Daniela. Borró su número frente a mí. Bloqueó su cuenta de Instagram y Facebook. Me mostró su celular cuando se lo pedí,
aunque ahora sospechaba que había borrado todo lo comprometedor antes de mostrármelo. Empezamos terapia de parejas. Yo también fui a terapia individual porque me estaba desmoronando. Las sesiones eran dolorosas. Había días en los que salía sintiéndome peor que cuando había entrado. Mi terapeuta me hacía preguntas que no quería responder. ¿Por qué quería salvar este matrimonio? ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar? ¿Podía realmente perdonar esto? No tenía respuestas. Solo sabía que había invertido 7 años de mi vida en esta relación y no estaba lista para dejarla ir sin pelear. Pero la verdad, como siempre, tiene una forma de salir a la luz. Daniela me llamó un viernes por la noche. Yo estaba en cama, Roberto trabajando tarde supuestamente. Ver su nombre en la pantalla me provocó una oleada de emociones tan fuerte que casi no contesté a Ann, pero lo hice. Necesito hablar contigo, dijo su voz al otro lado. Ann temblorosa, Ann llorosa. Ya no puedo más con esto. Lo que me contó esa noche destruyó los últimos restos de la versión de la realidad a la que me había estado aferrando. Roberto había mentido a Ann sobre todo. No solo habían intercambiado mensajes, se habían visto a Ann varias veces. La primera vez había sido 6 meses atrás, cuando supuestamente él había ido a una reunión con un cliente. Se habían encontrado en un café, solo para hablar, me dijo Daniela entre sollozos. Pero luego habían empezado a verse más seguido. Siempre con excusas, siempre cuando yo estaba trabajando o ocupada, y sí, eventualmente se habían besado Ann más de una vez, en su carro en el café donde nadie los conocía. Una vez, me confesó con voz apenas audible, en nuestra casa, cuando yo había ido a visitar a mi mamá, un fin de semana en nuestra casa, en nuestra cama, en el lugar que se suponía era nuestro refugio. No sé cómo llegué hasta el baño antes de vomitar. El teléfono se me cayó de las manos, y pude escuchar la voz de Daniela llamándome desde el piso a Ann. No lo recogí. Me quedé ahí, abrazada al inodoro, sintiendo como todo mi mundo se hacía pedazos de forma definitiva. Daniela siguió hablando. Me dijo que se sentía horrible, que nunca había querido lastimarme, que las cosas simplemente habían pasado, que Roberto le había dicho que ya no me amaba como antes, que yo había cambiado, que la conexión entre nosotros se había perdido. Todas las mentiras que él le había contado para justificar su traición. Todas las mentiras que ella había querido creer porque estaba enamorada de mi esposo. Mi esposo Ann, esa palabra se sentía como una broma cruel ahora. Le pregunté si habían dormido juntos. Hubo un silencio que lo dijo todo antes de que ella susurrara un sí casi inaudible. ¿Cuántas veces? No sé, Ann, varias. Ann no llevaba la cuenta. Ann no llevaba la cuenta, como si hubiera sido algo tan casual, tan insignificant, que ni siquiera valía la pena recordar cuántas veces habían destruido mi vida. Colgué sin decir nada más. No podía escuchar más. No podía procesar más. Me quedé en el piso del baño, temblando, mientras mi mente reproducía cada momento de los últimos meses, bajo una luz completamente diferente. Cada vez que Roberto había llegado tarde, cada excusa sobre trabajo, o juntas, o visitas a obras, cada vez que Daniela había cancelado planes conmigo de último minuto, cada mensaje que habían intercambiado mientras yo dormía a su lado, confiando en él completamente, la estupidez de mi confianza me quemaba más que la traición misma. Roberto llegó a casa alrededor de las 11. Me encontró en la sala, con una maleta que había empacado para él. Vete, fue todo lo que dije. Él intentó protestar, intentó explicar, intentó convencerme de que podíamos solucionarlo, pero por primera vez en todo este infierno, me mantuve firme. Daniela me contó todo, y no quiero escuchar nada de lo que tengas que decir. Vi algo pasar por su rostro. Tal vez se dio cuenta de que esta vez no podría mentir para salir de esto. O tal vez simplemente se dio cuenta de que ya no me importaba lo que dijera. Tomó su maleta y se fue sin decir más nada. Esa noche, por primera vez en meses, pude respirar. El divorcio fue un proceso largo y doloroso. Roberto quería que habláramos, que lo intentáramos una vez más, compró. Yo ya había tomado mi decisión. No había vuelta atrás. No. Después de todo, tuvimos que vender la casa, ese dúplex que habíamos convertido en nuestro hogar, que habíamos llenado de recuerdos que ahora estaban contaminados. Cada habitación me recordaba algo. La cocina donde preparábamos el desayuno juntos los domingos. La sala donde habíamos visto tantas películas acurrucados. El cuarto donde pensé que construiríamos una familia. Todo se sentía como una mentira. Ahora me quedé con Pancho. Eso no fue negociable. Roberto ni siquiera peleó por Ellen. Tal vez sabía que era lo mínimo que podía hacer. Mi familia se partió en dos. Mi mamá y mi papá estaban furiosos con Daniela. No habían hablado con ella desde que se enteraron. Mis tías y tíos, los padres de Daniela,
estaban devastados. Trataron de defender a su hija al principio, diciendo que era joven, que había cometido un error, que Roberto la había manipulado, y tal vez tenían razón en parte. Daniela era 11 años menor que Roberto. Él estaba en una posición de autoridad en su vida, como su primo político Mayo Ere. Pero eso no excusaba sus acciones. Ella sabía lo que estaba haciendo. Sabía que me estaba lastimando. Las reuniones familiares se volvieron campos minados. Navidad fue un desastre. Año Nuevo lo pasé sola, en el departamento que había rentado. Un lugar pequeño y impersonal que todavía no se sentía como hogar. Pancho era mi única compañía constante. Y honestamente, había días en los que sentía que era la única razón por la que me levantaba de la cama. El trabajo se convirtió en mi escape. Me sumergí en proyectos, pedí más responsabilidades, me quedaba hasta tarde solo para no tener que volver a ese departamento vacío. Mis compañeros notaron el cambio, pero nadie preguntó directamente. Tal vez mi jefa les había dicho que estaba pasando por un divorcio. Tal vez simplemente era obvio por las ojeras permanentes bajo mis ojos. Las noches eran lo peor. Durante el día podía distraerme con trabajo, con Pancho, con las 1000 tareas mundanas que requiere mantener una vida funcionando. Pero en las noches, cuando todo estaba en silencio, mi mente no me daba tregua. Reproducía conversaciones enteras en mi cabeza. Momentos en los que debí haber visto las señales. Instantes en los que ellos probablemente se estaban riendo de mí, a mis espaldas. ¿Cuántas veces Roberto había llegado a casa después de estar con ella y había dormido a mi lado como si nada? ¿Cuántas veces Daniela me había abrazado, me había dicho que me quería, mientras ocultaba lo que estaba haciendo con mi esposo? La rabia era más fácil de manejar que el dolor. Cuando estaba enojada, me sentía poderosa. Pero cuando la rabia se disipaba, lo que quedaba era un vacío tan profundo que a veces me asustaba. Me había definido a mí misma por esta relación durante tanto tiempo en esposa de Roberto, la mujer que había encontrado a su persona, la que tenía el matrimonio estable, mientras sus amigas seguían en la rueda interminable de citas fallidas y desilusiones. Ahora, era simplemente yo, y ya ni siquiera estaba segura de quién era esa persona. Perdí peso sin intentarlo. La ropa me colgaba de una forma que me hacía ver enferma. Mi mamá venía a visitarme con tuppers de comida que yo prometía comerme, pero que terminaban olvidados en el refrigerador hasta que se echaban a perder. Me sentía como un fantasma en mi propia vida, yendo por los movimientos, pero sin estar realmente presente. Un sábado por la tarde, 2 meses después de que Roberto se fuera, me encontré en el supermercado comprando comida para Pancho. Estaba en el pasillo de cereales, tratando de decidir entre las mismas 2 opciones que siempre compraba, cuando lo vi. A Roberto Ancón, una mujer no era Daniela. Esta mujer era Mayo Ere, tal vez de nuestra edad. Rubia, bien arreglada. Estaban riendo por algo. Sus carritos de compras casi tocándose. Él le dijo algo al oído, y ella se sonrojó. Me quedé paralizada. Sabía que debía darme la vuelta, salir de ahí, no someterme a esta tortura adicional. Pero no podía moverme. Solo podía observar a este hombre que había sido mi esposo, que había compartido mi vida durante 7 años, actuar como si yo nunca hubiera existido, como si no hubiera destrozado nuestro matrimonio apenas unos meses atrás, como si ya hubiera seguido adelante mientras yo seguía atrapada en los escombros de lo que habíamos sido. ¿No me vio o no? Tal vez sí, y decidió ignorarme. No lo sé. Eventualmente logré mover mis pies y salí del supermercado sin comprar nada, dejando mi carrito abandonado en medio del pasillo. Lloré todo el camino a casa. Lloré con una intensidad que no había experimentado desde la noche que Daniela me había contado la verdad, porque en ese momento entendí algo fundamental. Roberto no estaba sufriendo como yo. No estaba despierto en las noches cuestionando cada decisión que había tomado. No estaba luchando para recordar quién era sin mí. Ya estaba con alguien más. Ya me había reemplazado. Y Daniela, según me había contado mi mamá en una de sus visitas, estaba en terapia, pero también parecía estar mejor. Seguía en la universidad, seguía saliendo con sus amigos, seguía viviendo su vida. Solo yo estaba atascada. Solo yo no podía avanzar. Esa noche, después de llorar hasta quedarme sin lágrimas, tomé una decisión. Llamé a mi terapeuta y le dije que necesitaba verla más seguido, 2 veces por semana en lugar de una. Ella estuvo de acuerdo y también me recomendó un grupo de apoyo para personas pasando por divorcios difíciles. Al principio, no quería ir. La idea de sentarme en un círculo con extraños y compartir mi historia me parecía humillante, pero estaba desesperada. Y la desesperación te hace probar cosas que normalmente no considerarías. El grupo se reunía los jueves por la noche, en el sótano de una iglesia. Había 8 personas en mi primera sesión.
todos con sus propias historias de traición, de matrimonios que se habían desmoronado, de vidas que habían tenido que reconstruir desde cero. Escuchar sus experiencias me hizo sentir menos sola, ver que algunas de estas personas estaban del otro lado, que habían logrado sanar y seguir adelante, me dio algo que no había tenido en meses en esperanza. Lentamente, muy lentamente, empecé a sentirme un poco mejor. No de forma lineal. Había días buenos y días horribles, días en los que me sentía fuerte, y días en los que no quería levantarme de la cama. Pero los días buenos empezaron a ser más frecuentes que los malos. Empecé a salir más sana, a aceptar invitaciones de amigas que había estado ignorando, a probar nuevos restaurantes, a ir al cine sola, a simplemente existir en el mundo sin sentir que todos me miraban y sabían lo que me había pasado. Retomé cosas que había dejado de hacer cuando me casé. Volví a clases de yoga, me inscribí en un taller de escritura creativa, que siempre había querido tomar pero para el que nunca había tenido tiempo. Empecé a leer otra vez, devorar libros como lo hacía antes de conocer a Roberto. Poco a poco, empecé a reconocerme a mí misma en el espejo. Ahora, 1 año y medio después de esa llamada de Daniela que cambió todo, puedo decir que estoy del otro lado. No, completamente. No sé si alguna vez estarás completamente del otro lado de algo así. Las cicatrices están ahí, pero ya no sangran. Aprendí cosas sobre mí misma que no habría aprendido de otra forma. Aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo sobrevivir a cosas que creía que me matarían, que mi valor no depende de si alguien me ama o no, que puedo estar sola sin estar vacía. También aprendí a escuchar mi intuición, esa vocecita que me decía que algo estaba mal meses antes de descubrir la verdad. La ignoré porque era más fácil, porque enfrentar la verdad daba miedo, pero ahora sé que esa voz interna existe por una razón. Es tu subconsciente procesando información que tu mente consciente todavía no está lista para aceptar. Si pudiera volver atrás y decirle algo a la versión de mí misma que encontró esos mensajes por primera vez, le diría que confíe en sí misma, que sus sospechas son válidas, que no es paranoica ni está loca, que lo que siente en el estómago no es ansiedad sin fundamento, sino su instinto gritándole que algo anda mal. También le diría que está bien poner límites, que revisar el teléfono de tu pareja cuando algo se siente mal no te hace una persona terrible, que pedir honestidad no es ser controladora, que una relación sin confianza no es una relación. Mi relación con mi familia se ha reparado en su mayoría, aunque nunca volverá a ser como antes. Las cosas con Daniela son complicadas. No hemos hablado directamente desde aquella llamada. Mis papás tampoco mantienen mucho contacto con ella, lo cual crea tensión en las reuniones familiares. Sus padres, mis tíos, están atrapados en el medio, amando a su hija pero entendiendo el dolor que causó. A veces me pregunto cómo está ella, si se arrepiente, si piensa en mí, si entiende realmente lo que hizo. Pero son pensamientos que vienen y van, ya no me consumen como antes. En cuanto a Roberto, lo veo ocasionalmente, porque todavía tenemos algunos asuntos legales que resolver, relacionados con la venta de la casa. Siempre es breve, siempre es cordial de una forma fría y distante. La mujer que vi en el supermercado resultó ser su novia. Llevan juntos casi 1 año. Me enteré por conocidos mutuos. Una parte pequeña y mezquina de mí espera que algún día le haga lo mismo que me hizo a mí, pero la parte más grande, la parte que está sanando, simplemente no le desea nada, ni bien ni mal. Solo indiferencia en eso, he descubierto. Es el verdadero final, no el odio ardiente, sino la indiferencia tranquila. Cuando alguien que una vez lo fue todo para ti, se convierte en simplemente alguien que conociste, alguien con quien compartiste capítulos de tu vida, pero que ya no tiene lugar en tu presente. He empezado a salir con alguien a nada serio todavía. Es un compañero del taller de escritura, amable, tranquilo, con un sentido del humor seco que me hace reír. Hemos ido a cenar un par de veces, a pasear con Pancho, a librerías los sábados por la tarde. No le he contado toda mi historia todavía. Tal vez algún día lo haga Anne, o tal vez no. Tal vez algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Lo que sí sé es que esta vez voy más despacio. Esta vez presto atención a las señales. Esta vez escucho mi intuición desde el principio. Y esta vez, si algo se siente mal, no voy a ignorarlo por miedo a parecer insegura o paranoica, porque aprendí de la forma más dolorosa posible que ignorar tus instintos para mantener la paz solo te lleva a una tormenta peor más adelante. Mi terapeuta me preguntó hace unas semanas si perdonaba a Roberto y a Daniela. Lo pensé mucho antes de responder. Perdonar no significa olvidar. No significa que lo que hicieron está bien. No significa que los quiero de vuelta en mi vida. Perdonar, le dije,
Significa que ya no les permito ocupar espacio en mi cabeza. Significa que puedo pensar en ellos sin que me duela el pecho. Significa que puedo recordar los buenos momentos sin sentir que fueron todos una mentira. Algunos fueron reales, incluso si el final fue falso. Perdonar significa que elegí dejarlos ir, no por ellos, sino por mí en el grupo de apoyo. Ahora voy una vez al mes en lugar de cada semana. Y cuando llegan personas nuevas, destrozadas y perdidas como yo estaba al principio, les digo lo que otros me dijeron cuando más lo necesitaba. Que va a doler. Que va a doler muchísimo. Que habrá días en los que no querrás levantarte de la cama. Que habrá momentos en los que querrás volver. En los que la familiaridad del dolor se sentirá más segura que la incertidumbre de empezar de nuevo. Pero también les digo que van a sobrevivir. Que hay vida después de esto. Que van a descubrir partes de sí mismos que habían olvidado o que nunca supieron que existían, que van a reír otra vez, amar otra vez, confiar otra vez, no de la misma forma, porque ya no son las mismas personas, pero de formas nuevas y posiblemente mejores. Les digo que la traición no define quiénes son, define a quién los traicionó. Y les digo algo que me tomó meses poder decir con honestidad, en que algún día, cuando menos lo esperen, se van a dar cuenta de que pasaron un día entero sin pensar en la persona que los lastimó, y luego serán 2 días, y luego una semana, y un día se darán cuenta de que están bien, realmente bien. Ese día llegó para mí hace 3 meses. Desperté un martes cualquiera, preparé café, saqué a Pancho a pasear, fui al trabajo, volví a casa, hice la cena, vi una serie, un día completamente ordinario, y cuando me estaba preparando para dormir, me di cuenta de que no había pensado en Roberto, ni una sola vez, en todo el día. Lloré esa noche, pero fueron lágrimas diferentes. Lágrimas Jaliviu, lágrimas de gratitud, lágrimas por la mujer que había sido y por la mujer en la que me estaba convirtiendo. No voy a mentir y decir que me alegro de que esto pasara. No voy a romantizar el dolor y pretender que fue necesario para mi crecimiento. Podría haber crecido de otras formas, formas que no implicaran tener el corazón roto por las 2 personas en las que más confiaba. Pero pasó, y sobreviví. Why estoy aquí? Si estás leyendo esto y estás pasando por algo similar, quiero que sepas que no estás sola, que lo que sientes es válido, que tu dolor importa, que no eres estúpida por haber confiado, que no es tu culpa, y quiero que sepas que vas a estar bien. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero, eventualmente, porque la vida continúa, incluso cuando sientes que no puede hacerlo, incluso cuando no quieres que lo haga. Continúan y tú continúas con ella. Más fuerte a más sabia, más tú misma de lo que has sido en mucho tiempo. Esa es mi historia, mi viaje desde la negación hasta la aceptación, desde el dolor hasta la sanación, no está terminado. Probablemente nunca lo esté completamente, pero estoy en un lugar donde puedo mirarlo sin desmoronarme, donde puedo contarlo sin sentir que me ahogo. Y eso, después de todo lo que pasé, se siente como una victoria, una pequeña, silenciosa, pero genuina victoria.